el origen del microscopio simple y compuesto. La palabra microscopio proviene de raíces griegas, que es micros, pequeño, y escopio, que significa observar. Fue acuñada por este señor, que se llama Giovanni Faber, en los 24, y fue utilizado para observar la microestructura de los organismos. Todos sabemos que uno de los primeros organismos que se observaron fueron las levaduras, los espermatozoides, la sangre, entre otros. En el origen, se sitúan sus orígenes en la civilización asiria, ya que en las montañas de Nínive encontraron una especie de lupa de cristal que era una lente plano-convexa. Y también se sabía que los romanos utilizaban las lentes biconvexas para corregir la miopía y observar algunos tejidos enfermos, mientras que los griegos utilizaban bolas de vidrio llenas de agua para el mismo fin, corregir la miopía y observar tejidos enfermos. Y en el siglo XIII tenemos a este señor, que es Roger Bacon, que estudió y estableció las propiedades de las lentes biconvexas, refiriéndose a ellas como lentes que aumentaban Que el aumentaban el ángulo tamaño, visual. ¿no? La amplificación de una imagen. Ajá. Y luego tenemos a Galileo. Sí, a Galileo y George, ese nombre me cuesta un poquito pronunciarlo, Heisenagel, que Ajá. observaron insectos, mientras que Descartes, principalmente junto con Anton van Leeuwenhoek, promovieron la microscopía. Y pues Anton van Leeuwenhoek, Bueno, algunos le decimos Leeuwenhoek para que sea más fácil. ¿Sale? Leeuwenhoek, ok, Ujú. se encargaba de pulir lentes planoconvexas y biconvexas para sus microscopios, para lograr una amplificación mayor a la que ya tenían. Y también fue, ay, perdón, también fue el primero en dibujar, bueno, en observar y dibujar protozoarios, células sanguíneas, espermatozoides, y también descubrió a las bacterias. Y sus dibujos fueron publicados en la revista de Transacciones Filosóficas en la Real Academia de Londres en 1683. Aquí observamos que eh, los primeros microscopios simples fueron construidos bueno, uno de los primeros, no el primero, ay, perdonen, fue construido por Hastocke en 1662. En 1664, Anton van Leeuwenhoek también construyó sus propios microscopios. En 1702, Wilson también construyó el suyo. Y en 1716, Havelock también construyó los suyos, que esencialmente estaban construidos por una sola lente que dirigía la luz para que pasara, o sea, tenías la luz y pasaba directamente al objeto. Ujú. Mientras tanto, en Inglaterra, estos dos señores, David Brewster y Göring, Thomas Wright Goring. ajá, y Francia. en Francia, sí, en Francia, utilizaron diferentes piedras para fabricar sus microscopios, como el diamante, la piedra zafiro, el topacio y el granate, para elaborar microscopios. Sin embargo, como eran de difícil acceso, pues no era como viable hacer microscopios que valieran tanto y que casi nadie podía adquirir. Claro, imagínate, o sea, sería padrísimo tener microscopios con lentes de diamante y de zafiro, ¿no? Ahorita en cuánto estaría un Sí, microscopio de pero esos. no, pues no.
Sí, ahorita ya salen como en 17,000, es más simple, pues uno de diamante, zafiro, topacio. Imagínate cuánto subiría su precio, así es. Me deprimiría más en las noches por no poder comprarme mi microscopio. No serías la única. Y pues finalmente, Está la historia del microscopio compuesto. sí, Y bueno, el inicio del microscopio compuesto se atribuye normalmente a Zacharias Janssen en 1590. Sin embargo, también se encontraba en 1650 un microscopio construido por Galileo, seguido de varias modificaciones mecánicas y ópticas en el siglo XVII, como como el microscopio de Hooke en 1665, que utilizaba una bola de vidrio que funcionaba como condensador de luz, y esa luz provenía de una lámpara de aceite. Y cambio de diapositiva, por favor. En 1681 se inventó un ocular para telescopio que posteriormente fue adaptado para un microscopio, y a su vez se postuló la teoría ondulatoria de la luz. Ambos invenciones por Christian Huygens en 1681, así me parece que se deje la fecha. Y además en 1691 surgió una novedad con el microscopio de columna por Bonani. En 1716, Joblot creó un microscopio con diafragma de campo, y Cuff Baker en 1944, cambio de diapositiva, por favor, crea un microscopio de columna donde ambos, tanto el de Joblot como el de Baker, permitían el movimiento micrométrico y también el movimiento del espejo para poder centrar la luz. A pesar de estas invenciones, la mayoría de los microscopios tenían aberraciones cromáticas y esféricas, de modo que los investigadores pues realmente se inclinaban más por el uso de los microscopios simples. Sin embargo, pues a través del tiempo hubo corrección de estas lentes y se estudió más cómo se comportaba la luz. Cambio de diapositiva, por favor. Entre otras aportaciones, Young en 1800 corrigió el astigmatismo en los lentes y descubrió la interferencia de dos rayos de luz. Y en 1827, Amici elaboró un pequeño foco con un gran poder de resolución, que ya para 1840 pues tenía un objetivo el primer objetivo de inmersión de agua. 2 años después, en 1829, Jackson Lister corrigió algunas aberraciones cromáticas o la aberración cromática, y en 1837 David Brewster empezó a utilizar la fluorita, que es un mineral de calcio y flúor, para mejorar la corrección de las correcciones cromáticas. En los microscopios, el microscopio Powell y Leland en 1872 perfeccionaron su microscopio número 1 con ajustes mecánicos bastante adelantados para su época. Y dentro de este mismo año, no es cierto, para 1886, Ernest Hale creó un método para la construcción de lentes que evitan cierto tipo de aberraciones. Sí, ahí nada más déjame Siguiente, por favor. interrumpirte un poquito. Por ejemplo, el de Powell era un supermicroscopio muy, muy funcional, pero la resolución que tenía el de Abb, pues era mucho mejor, ¿no? Y el sistema mecánico, pues ya era muy semejante a lo que conocemos actualmente. Entonces sí fue muy adelantado para su época realmente, pero sí hubo un retraso muy fuerte en la evolución de los microscopios. Adelante. Gracias. Sí, gracias. Y alrededor del siglo XX se empezaron a construir diversos tipos de microscopios, como el ultramicroscopio de Siddendorf
y Sigmund D en 1901, que está basado en el efecto Tyndall, donde se puede ver partículas sumamente pequeñas con un microscopio fotónico. Eh, para 1932, Noel y Ernest Ruska crearon el microscopio electrónico, eh, y en 1953 a Fritz Zernick le otorgaron un premio Nobel de Física precisamente por la invención, del microscopio de contraste de fases, que permitió pues la observación de células vivas sin necesidad de teñirlas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Alrededor de 1942 y 1948, Bromberg, Brunch y Gregg diseñaron objetivos esféricos reflejantes con una apertura de 0.5 y 0.98. La apertura numérica hace referencia a la capacidad que puede recoger luz de un punto focal. Y bueno, que se incluyó para la microscopía de fluorescencia. Y actualmente en el área de la microscopía pues se han fabricado bastantes lentes corregidas al infinito en una distancia mecánica de trabajo, objetivos de aberración residual reducida y lentes con un factor de aumento de 150, 200 y 250x. Aquí en la imagen ya vemos que hay hasta de 300x aumentos, perdón. Y en aspectos adicionales e importantes de la fabricación y el diseño son este tipo de equipos digitales y ya computarizados que se acoplan a los microscopios para facilitar una captura y un procesamiento posterior de las imágenes. Y eso sería todo. Gracias. Perfecto, muy bien. Pues un aplauso para sea virtual, o si quieren abrir su micrófono y aplaudir, está muy bien. Muy bien, chicas. Muy buena presentación. Ya aparecen muchas manitas. Muy bien. Yo tengo, a ver, ¿hay preguntas de parte de los compañeros? Porque yo sí tengo, pero quiero darles primero a ustedes la palabra. Bueno, yo sí. Vi que ahorita mostraron un aumento de hasta 300. ¿Ese es como el mayor aumento que se tiene ahorita? ¿Sí? Honestamente, no, no tengo una respuesta. Ah, Me parece perdón. que sí, Ah, pero Bueno, si quieres yo le no respondo. lo sé, disculpe. Sí, no te preocupes. Sí, es el mayor aumento. Acuérdense que estos lentes que mostraron sus compañeras corresponden al objetivo. Entonces, en el objetivo, esos son los mayores aumentos que se han podido lograr. No en todas las condiciones te dan una imagen, o sea, no porque tenga mayor aumento te da una resolución muy eficiente. Requieren a veces de ciertas modificaciones para poder tener una imagen aceptable. En realidad, los mayores aumentos que se han logrado están en combinar, por ejemplo, el objetivo de 10 con el ocular de 10 veces de aumento con un objetivo de 60 veces aumento. Acuérdense que multiplicando los aumentos del objetivo por los del ocular, obtenemos el número de veces que se aumenta la imagen realmente. Entonces, esos son los que convencionalmente se ocupan. 10 en el ocular y 60 en el objetivo son como los que más, cuando te dan imágenes con aumento y con resolución bastante buena. Ese que acaba de mencionar, profe, ¿es el que más se usa en la biología molecular? Sí, es más o menos la combinación que se utiliza normalmente. Así Ok. es. Bueno, gracias, profesor, y gracias, compañera. Sí, de nada. A ver, yo les iba a preguntar. En una diapositiva pusieron a Robert Hooke.
¿Sí es realmente Robert Hooke? ¿Conocen un poquito la historia de Robert Hooke? Yo no soy del equipo, pero sí sé algo sobre eso, más o menos. Ajá, a ver, platícanos, ¿qué Creo sabes tú, que Ricardo? estaba muy peleado con Newton. Ujú, No sé por qué, pues debates científicos, ¿no? No sé sobre qué tema, pero pues Newton era más famoso y al final tuvo más fama y más, por así decirlo, poder. Entonces mandó destruir todas las fotos o retratos que se tenían. Bueno, retratos, ¿no? ¿Cuál fotos? ujú, Ujú, retratos que se tenían de él y bueno, pues por así decirlo, ganó la pelea, pero pues nunca se tuvo un retrato de Hook. ujú. Y creo que solamente hay dibujos, ¿no? De cómo lo recuerdan, pero no sé. Así es. Sí, sí, lo que pasa es que ellos dos pertenecían a la Real Academia de Londres y Newton fue nombrado presidente. Tuvieron efectivamente ciertas diferencias y cuando Newton estuvo como presidente de esa academia, de manera desleal, mandó quitar el retrato y lo quemó. Y entonces, pues no quedó recuerdo de Hooke, quienes los testimonios de cómo era justamente y todo eso decían que era una persona a su edad avanzada ya pues estaba encorvado, chiquito, este, lo describen de ciertas maneras, ¿no? Pero no se sabe realmente cómo era. Entonces me llamó la atención que en la diapositiva pusieran una foto de él. Este, pero bueno, a lo mejor la encontraron en algún texto que lo describía, no lo sé. Este, bueno, nada más para precisar, antes, en esos tiempos donde se estaba elaborando los primeros microscopios, en realidad no se les llamaban investigadores, sino se les llamaban naturalistas. ¿Por qué? Porque se dedicaban no solamente a las, al- a la naturaleza en cuanto a los seres vivos, a la biología, sino que se dedicaban también en algunos aspectos de física, de química, etcétera. Uno de los ejemplos más claros, pues, es justamente Robert Hooke, que tiene por ahí algunas leyes de física y hizo su microscopio, acuñó el término de célula, etcétera, ¿no? Entonces, por esa razón se les llamaban naturalistas. Y en una de las diapositivas dijeron que Giovanni Amici creó un foco, pero no, en realidad no creó un foco, sino una lente con un foco muy preciso, muy fino. ¿De acuerdo? Solamente quería precisar eso, pero estuvo muy bien su presentación. Una vez más les felicito. Y ¿sí participaron todos los miembros del equipo? ¿Sí? Sí, Ok. profesor. Bueno, entonces está muy bien. Nuevamente, se llevan su aplauso sonoro y virtual también, por ahí con las manitas. Perfecto. Entonces, ya vimos un poquito de la historia del microscopio. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. Recuérdenme cuál era. ¿Qué equipo seguía? Era el de las propiedades de la luz, creo. Ajá, ok. Pues entonces Sí, pasamos a propiedades de la luz. ¿Pueden subir su presentación, chicos? Sí se ve, Mariana, todo bien. Bueno, entonces nosotras vamos a presentar lo que son las propiedades de la luz. Nuestro equipo pues está compuesto por Frida, por Isabel, por Tamara, por César, por Alejandro y por mí, su servidora. Bien, iniciemos. Entonces, Eres la luz, Mariana, ¿verdad? Perdón. ajá, soy Mariana. Entonces, la luz es energía electromagnética básicamente, que en el espectro electromagnético, valga la redundancia, se propaga con longitudes de onda que van desde 400 a 700 nanómetros, siendo capaz de estimular la retina, dando la sensación de que observamos luz. De ahí que se conozca como el espectro visible o luz visible. Así como se propaga también en línea recta, también se va a propagar en todas direcciones, desde una fuente luminosa. Debido a ese comportamiento oscilatorio, de ahí se formula lo que sería la teoría ondulatoria en 1960 por Christian Huygens, que a diferencia de lo que decía Newton, se va a comportar como onda electromagnética y no como un flujo de partículas. Que se comporte como ondas permite decir que tiene varias propiedades, entre ellas la longitud de onda, que va a hacer que la distancia entre dos crestas, entre dos
valles o entre dos nudos va a ser la longitud de onda. Y además esta va a ser la que va a determinar el color de la luz. Dependiendo de ese tamaño de longitud va a ir cambiando, como ya mencioné, el color de la luz, siendo, como así, por así decirlo, el menor el violeta y el mayor el rojo, que va a tener mayor longitud de onda. Entonces, según cambia la longitud de la onda, va a cambiar el color que vemos. Pero, sin embargo, la luz blanca va a ser el resultado de la suma de todas las longitudes de onda de toda la luz visible. La otra propiedad va a ser la amplitud de onda, que según cambia la longitud perdón, se cuenta desde un eje hacia la parte de arriba, hacia una cresta, o debajo del eje hacia el valle, y esa va a ser la amplitud de la onda y va a determinar la intensidad luminosa que vamos a ver. También otra cosa que hay que mencionar es que tiene comportamientos para así decirlo la luz, siendo la reflexión, la refracción, la dispersión, la difracción y la interferencia, que les vamos a explicar enseguida. Bueno, el primer fenómeno que vamos a ver es la reflexión, que ocurre cuando un rayo de luz choca contra una superficie y este va a cambiar su trayectoria regresando en el mismo medio de donde proviene, por lo que una cantidad de la luz que incide es reflejada, mientras que otra puede ser absorbida por la superficie donde choca, o si el objeto en cuestión es lo suficientemente transparente, puede atravesarlo. Este fenómeno crea dos ángulos diferentes: el ángulo de incidencia, que se forma entre el rayo de luz incidente y una normal a la superficie. La normal a la superficie es un plano perpendicular al plano principal que se está observando. Y también forma el ángulo de reflexión, que entre el rayo de luz reflejado y la misma normal a la superficie. Estos dos ángulos definen la ley de la reflexión, que nos establece que el ángulo de incidencia siempre va a ser igual al ángulo de reflexión. Y pues tenemos dos tipos de este fenómeno: la reflexión especular, que se va a dar en superficies lisas, y la reflexión difusa, que se va a dar en superficies rugosas. La principal diferencia entre estas dos es que, como la reflexión especular se está dando en una superficie que no va a encontrar ningún obstáculo para ser reflejada, cuando cierta cantidad de rayos de luz se reflejan y van en una misma dirección y no encuentran ningún obstáculo que les desvíe más la trayectoria, se van a reflejar todas en la misma dirección. Entonces va a crear una zona muy estrecha y muy específica donde solo puede ser observado ese efecto de reflexión, por lo que si movemos nuestro ojo hacia otra zona, ya no vamos a poder ver esta luz reflejada. Perdón, un ejemplo de la reflexión especular, ¿cuál sería? Los espejos. Ajá, ¿y un ejemplo de reflexión difusa? Pues en cualquier objeto que no sea lo suficientemente liso. Como el agua, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien, adelante. Bueno, y en la reflexión difusa, pues la vista puede ser captada desde diferentes ángulos, porque pues como estas superficies pueden ser rugosas incluso microscópicamente, pues los rayos se van a encontrar con obstáculos y van a reflejar en muchas direcciones distintas. Entonces, si movemos la vista, pues este efecto se puede seguir observando. Ok. Bueno, otro de los comportamientos que puede experimentar la luz es la refracción. Podemos ver este fenómeno en distintos ejemplos. Un ejemplo bastante común es cuando sumergimos un objeto en agua y observamos cómo cambia o se desfasa la imagen. Sin embargo, en el funcionamiento del microscopio, la refracción también es un fenómeno que se ve implicado, ya que la luz cambia de dirección al pasar por diferentes elementos que lo conforman, e incluso cuando agregamos una gota de aceite de inmersión con objetivos como el de 100x, con el propósito de obtener una imagen más clara. Y bueno, esto pasa porque el índice de refracción del aceite es similar al del vidrio, y esto permite que no exista un cambio radical en la dirección de la luz y que así pueda ser captada de mejor forma por el objetivo, como podemos ver en el esquema del lado derecho. La que sigue, por favor.
Pero bueno, definamos bien qué es la refracción. La refracción es el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz al pasar de un medio a otro de diferente densidad. Este cambio de dirección ocurre debido a que la velocidad con la que la luz viaja es diferente en distintos medios. Por otra parte, si hacemos una relación entre la velocidad de la luz en el vacío, que es aproximadamente 300.000 kilómetros sobre segundo, y la velocidad de la luz en cualquier otro medio, vamos a obtener el índice de refracción de ese material. Aquí podemos ver la fórmula para calcular el índice de refracción de un material y también una tabla con los índices de refracción de otros materiales. Como pueden ver, el índice del aceite de cedro y el del vidrio son similares y esto hace, como les comentaba, que la luz no cambie de dirección drásticamente y obtengamos una buena imagen con objetivos en X. Finalmente, una regla general es que cuando un haz de luz entra a un medio con un índice de refracción mayor, esto es mayor densidad, como en el ejemplo A, que pasa del aire al agua, la velocidad de la luz será menor y sufre una desviación hacia la normal, por lo que el ángulo de incidencia será mayor que el ángulo refractado. Por otra parte, si el haz de luz pasa de un medio más denso o con mayor índice de refracción a uno de menor densidad, como podemos ver en el inciso B, en donde la luz pasa del agua al aire, entonces la velocidad de la luz será mayor y la luz sufre una desviación alejándose de la normal, por lo que el ángulo de incidencia será menor que el ángulo refractado. Listo. Muy bien. Bueno, la propiedad que sigue es muy conocida y muy popular. Seguramente la han visto en la portada de algún disco, pero no solamente por eso es muy conocida, sino también por su importancia, ya que gracias a esta propiedad es que se pudo saber que la luz blanca en realidad está compuesta por toda la gama de colores que conocemos o por todas las longitudes de onda de la luz que existen. Y no solo eso, sino que también ayudó a que se pudiera llegar a la conclusión de que los colores estaban en la luz y no en nuestros ojos, como se llegaba a pensar en la antigüedad. Y bueno, ¿cómo podemos observar este fenómeno de dispersión? Pues ocurre cuando un rayo de luz blanca pasa por un medio transparente, se refracta y se va a descomponer en un haz con los diferentes ángulos de desviación para todas sus longitudes de onda. Como podemos ver en la imagen de abajo, la luz blanca entra a nuestro prisma y lo que nosotros esperaríamos por pura lógica es que saliera directamente de la otra cara y conservara su estado inicial, siendo luz blanca. Pero eso no es lo que ocurre, sino que nuestra luz va a salir con cierto ángulo, que se conoce como ángulo de dispersión. Y ahora ya no va a salir como luz blanca, sino que saldrá como el haz de todas las longitudes de onda, los colores que nosotros conocemos, desde el rojo hasta el morado. Esto lo podemos observar muy bien en los arcoíris, por ejemplo. Y bueno, el tema anterior fue microscopios. Seguramente ustedes pueden pensar, ¿cómo se relaciona esto con los microscopios? Pues bien, existe un fenómeno que ocurre gracias a la dispersión que se llama aberración cromática. Este es un error en el que la lente no es capaz de tener un solo punto focal para todas las longitudes de onda. Como ya vimos en la imagen del prisma, cada color tiene un ángulo diferente para desviarse. El rojo está hasta arriba y el morado hasta abajo. Eso es lo que pasa aquí. Cuando la luz blanca se incide sobre nuestra lente, cada una de las longitudes de onda va a tener su propio punto focal, por lo que a la hora de que nosotros observemos nuestra imagen, se va a ver con bordes de colores extraños, un borde azul, un borde rojo, y eso va a dificultar las cosas. Algo que se hace para solucionar ese problema es utilizar una luz monocromática, que como su nombre lo dice, solamente contiene una longitud de onda, la luz azul o la luz roja, por ejemplo, pero es muy costoso ya que se utilizan materiales que son muy caros y difíciles de conseguir. Entonces, algo más sencillo que se utiliza para corregir esta aberración, o bueno, este error, es algo conocido como doblete acromático. Se pone una lente convergente y luego una lente divergente. Y lo que va a pasar es que la primera causa este efecto de dispersión. Separa nuestros colores y cada uno se va a su ángulo. Y lo que hace la segunda lente es que alinea estas diferencias en los ángulos para que ahora todas las longitudes de onda vayan al mismo punto. Y así se tiene un solo punto focal y nuestra imagen se va a observar sin ningún problema. Muy bien. Bueno, ahora pasamos a lo que es la difracción. Bueno, esta es una propiedad de las ondas
y que consiste en que cuando la onda tiene un obstáculo o debe atravesar por una rendija, la onda la onda resultante como que se expande como si fuese una nueva fuente de emisión. Este fenómeno pues se da por la ecuación de Fresnel-Kirchhoff y nos dice que entre más se acerque el tamaño de la rendija por la que debe atravesar al tamaño de la onda, la difracción será mayor. Entonces, bueno, este fenómeno se aplica en las cámaras mecánicas de estas viejitas que son las que que se llevaban a revelar las fotos y todo eso. Sí, una cámara reflex. Ajá, exacto. Ok, ajá. Entonces el diafragma sería como la rendija. Entonces en estas cámaras, entre más cerrado esté el diafragma, más nítida será la fotografía. Pero aquí pasa algo curioso, porque si se cierra demasiado, la imagen se volverá borrosa, pues porque habría mayor difracción y pues se distorsiona más la luz. ¿Sí conocen todos ustedes las cámaras reflex que utilizan película fotográfica en lugar de ser digitales? Sí. Sí, todavía son utilizadas, ¿no? Aunque para aprender fotografía muchas veces te piden una de estas. Está bien, adelante. Bueno, otra propiedad más es la interferencia. Y por ejemplo, si dejamos caer dos piedras en un recipiente con agua, estas pues al hacer contacto con la superficie del agua van a generar dos frentes de ondas circulares, eh, circulares concéntricas, entonces las cuales se van a encontrar en un punto en el cual pues van a poder anularse o sumarse. Y este tipo de eventos pues está muy asociado al caso de ondas mecánicas, pero si la luz también es un tipo de onda, pues también lo va a presentar este fenómeno. Entonces, por lo tanto, pues la interferencia sería como, bueno, es el fenómeno que se va a observar cuando dos frentes de onda de la misma frecuencia avanzan en la misma dirección y tienen una diferencia de fase que permanece constante en el transcurso del tiempo, pero igual pueden combinarse ocasionando una variación de la amplitud de una onda. Bueno, la interferencia se puede dividir en dos tipos: la interferencia constructiva o aditiva, que va a ser la combinación de dos ondas con el resultado de una amplitud aumentada, y el caso de la interferencia destructiva o sustractiva va a ser la combinación de dos ondas con el resultado de una amplitud, pero ahora disminuida. Las ondas se van a encontrar con sus crestas y sus valles juntos. Se va a decir que, bueno, cuando estas se encuentran juntas, sus crestas y sus valles, pues se dice que está en fase, y las ondas que se encuentran con las crestas sobre los valles de la otra, se dice que van a estar desfasadas 180 grados o en oposición de fase. Y sería como, serían como todas las propiedades que tiene la luz. Y creo que sería todo. Ok, muy bien. Pues muy padre seminario, muchas felicidades. Les damos su aplauso también. Y a ver, vamos a ver si hay preguntas. Por ahí tienen sus aplausos virtuales. Vamos a ver si hay preguntas, chicos. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una duda. Sí. ¿La aberración cromática que mencionaron es una propiedad de la luz o es una aberración de la lente?
Esa es un problema de la lente. Es lo que ocurre como, bueno, en sí el fenómeno que ocurre es la dispersión, porque como pasa por un medio transparente, entonces los colores se separan. Entonces, por decirlo así, es normal que pase, pero no es lo que nosotros queremos ver con una lente. Entonces, por eso se considera un error. Como tal, es un efecto de la dispersión, pero al mismo tiempo es un error. Yo lo describiría así. Ajá, como un error de la lente. Gracias. ¿Sale? Ujú, muy bien, excelente respuesta. ¿Alguna otra duda? Luz Helena puso en el chat, era como un hobby. ¿A qué te referías con un hobby? Ah, pero me refería cuando habló de naturalistas, que eran naturalistas. Ajá, sí, en Que muchos casos sí era como un hobby, pero algunos buscaban también puestos en las academias, que era, digamos, como lo máximo, ¿no? Entrar a las universidades a dar cátedras y todo este rollo. Entonces sí, sí, era en parte hobby, pero también buscaban hacer méritos. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre el comportamiento de la luz, las propiedades de la luz? Si no, para ya pasar yo a mis preguntas. Ok, parece que no. Entonces yo les pregunto, una cuestión que siempre hemos tenido debate en mis otros grupos también, es si la luz realmente es onda o es partícula. Ustedes dijeron que, bueno, su compañera cuando empezó, Mariana me parece, cuando empezó dijo, no, pues es onda y no lo debatan. Pero sí realmente creen que solamente se comporte como... Son ambas, ¿no? Sí, también yo se Rodrigo supone dice, que son ambas. Sí. Es onda partícula, o sea, puede actuar como una onda y como una partícula. Yo lo que sabía también es que puede ser útil verlo de las dos formas dependiendo de, por ejemplo, la explicación que quieras encontrarle. Porque, por ejemplo, en lo de la refracción es más útil verlo como unas de luz que una onda para poder explicar el principio de la refracción. como unas de partículas, pero justo ese es el debate, ¿no? Porque como que La no lo, doble rendija. como que no lo podemos manejar a conveniencia, sino que debe de haber algo que lo explique tal cual. Entonces, por ejemplo, los físicos tenían cierto debate justo entre si se comportaba como onda o como partícula. Y sí, efectivamente parece que se puede comportar como ambas partes, pero ¿en qué casos se comporta como partícula y en qué casos se comporta como onda, ¿no? Parecería que, como les reitero, parecería que lo estamos viendo a conveniencia, que para los fines que a nosotros nos conviene se comporta como onda y para otras cosas se comporta como partícula. Es un debate que algún día esperemos tomar todo un seminario para poder dilucidarlo. Bien, otra pregunta que les tenía a todos en general. En el caso de las propiedades de refracción, de el desfasamiento de la luz, no de refracción, sino la interferencia, cuando la luz se encuentra con un objeto que no le permite pasar, o como las rendijas que dicen, ¿no? Que una parte de la luz pasa y la otra se ve retrasada y después a lo mejor puede pasar. ¿Todos entendieron la interferencia? ¿Cómo funciona la interferencia? Porque el fenómeno de la interferencia es utilizado en un sistema óptico que se llama contraste de fases. Y es importante tenerlo bien claro para poder entender el contraste de fases. ¿No hay dudas con la interferencia? No. Ok, parece que no. Entonces, acuérdense que les voy a hacer su examen. Yo sí un poco. Ajá. O sea, porque dijeron que para solucionarlo tenían que usar una lente convergente y una divergente, ¿no? Creo que eso entendí. Eso, Pero el fenómeno como tal no me quedó claro. Pero esa era, creo que la lente era cuando se estaba viendo la aberración cromática, para corregirlo. Pero en el caso de la interferencia, como les mencionaba, es que la luz no pasa completamente, sino que una parte del haz de luz se ve retrasado. Una parte pasa
y el otro se queda retrasado, ¿me explico? Y a lo mejor logra salir y ya va con un retraso en su curso normal. Más o menos esa es la interferencia. Cuando veamos, como les decía, contraste de fases, ahí lo que se busca es justamente que si va viajando una onda de luz, otra se vea desfasada. Y entonces, ¿cómo les puedo ejemplificar? O sea, imaginemos que viajan en la misma dirección. Una va con cierta velocidad y la otra va con un desfasamiento. A lo mejor con la misma velocidad, pero con un desfasamiento. Eso nos va a poder permitir ver organismos sin tinción. Organismos vivos y sin tinción. ¿De acuerdo? Porque las células generalmente son transparentes. Así que ese desfasamiento que hay en esta propiedad es muy importante para que logremos ver ese efecto. ¿Sale? No sé si quedó del todo claro. Lo explicó muy bien su compañera, pero a veces cuesta un poquito de trabajo captarlo. ¿Todo bien entonces? ¿Sí respondí tu duda, Luz Helena? Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, pues nuevamente un aplauso para sus compañeros y vamos a seguir con el próximo seminario. Ahí están los aplausos virtuales, muy sonoros. De nada, Eric, muy bien hecho. ¿Quién sigue entonces? ¿Me recuerdan ahí en el calendarito que hicimos? El equipo 3. Equipo 3, a ver dónde está el equipo 3. Ah, ya están ahí. Aquí, sí. Poniendo su No sé si se presentación. escuchan bien. Ajá. Sí. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. También buenas tardes, profesor. Buenas A mí y a nuestro equipo, a nuestro equipo y a mí nos tocó el tema de las lentes. Y bueno, no tengo que decir por qué es de los componentes más importantes del microscopio y conforman el sistema de elementos ópticos. Nuestro equipo está conformado por María Fernanda, Mixtli y Daniela y yo, Ricardo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Me gustaría empezar definiendo qué es una lente. Es un disco compuesto por cualquier material refringente, es decir, que tenga la capacidad de refractar la luz que lo atraviesa. Y es precisamente esta propiedad de la luz la que aprovecha la microscopía, ya que se pueden aumentar imágenes, se pueden invertir. Y bueno, esos son el principal componente de los microscopios. Existen dos tipos, que son las lentes, bueno, más bien de lentes esféricas existen dos tipos, las convergentes y las divergentes. Las convergentes, como su nombre lo dice, hace que los rayos de luz converjan en un punto que se denomina foco y es en donde se va a formar la imagen. Y las divergentes lo que hacen es separar estos rayos de luz. Como podemos observar en esta imagen, existen diversas variedades de estos dos tipos de lentes y se ocupan para corregir errores y para aumentar las imágenes, el aumento que se necesite, ¿no? Y bueno, ¿dónde se encuentran estos componentes ópticos en el microscopio? Es decir, los lentes. Se encuentran principalmente en tres lugares: en los oculares, en los objetivos y en el condensador. En los objetivos, el primer lente suele ser siempre plano, convexo, y es el que forma el aumento. Los lentes que siguen se encargan de corregir las aberraciones, hacer otros aumentos y, bueno, a invertir las imágenes, pero el más importante es el primero y como podemos ver, pues casi siempre es plano convexo. En los oculares, bueno, según Arnold, existen tres tipos de oculares. Dependiendo de cómo se encuentran los lentes, dependiendo si hay diafragma. Y bueno, estos principalmente funcionan como una lupa, que lo que hacen es aumentar de tamaño la imagen primaria que se produce en los objetivos y llevar esta luz hacia el ojo, ¿no? En el condensador lo que pasa es que la luz de la fuente luminosa se condensa sobre la muestra para que para que la luz quede concentrada sobre la muestra y se pueda observar de manera correcta, ¿no? Y como podemos observar, pues del condensador pasa hacia el objetivo y del objetivo pasa hacia el ocular. Y bueno, ahora les van a hablar sobre cómo se forman las imágenes y otros temas relacionados con las lentes. Ok, muy bien.
Bueno, para que se forme una imagen en una lente convergente, pues se necesitan tres rayos provenientes de un punto del objeto. El primero va a viajar paralelo al eje óptico y este se va a desviar al pasar por la lente, también atravesando un punto focal. El segundo va a viajar en línea recta, pasando por el centro de la lente, y el tercero va a atravesar la lente de forma paralela también al eje óptico. Dependiendo de la distancia en la que el objeto se encuentre, es que se pueden presentar 5 diferentes casos de formaciones de imágenes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí está. Sí. Bueno, aquí vemos estos 5 diferentes casos de la formación de imágenes. El primero es donde el objeto está situado más de 2 veces en la distancia focal y la imagen que se va a formar es real. El segundo caso, el objeto está situado 2 veces a la distancia focal y también la imagen va a ser real. El tercer caso, el objeto está situado entre el foco y 2 veces la distancia focal y también la imagen va a ser real. En el cuarto caso, el objeto situado en el foco va a ser formada hacia el infinito. Y bueno, en el quinto caso, el objeto va a estar situado entre el foco y la lente y se va a producir una imagen virtual. Perdón, antes de que pasen a la siguiente, yo tengo una pequeña pregunta. ¿A qué te refieres con una imagen real o una imagen virtual? Bueno, una imagen virtual es como, lo que leí es que no podía proyectarse como en la pantalla, pero no explicaba bien cómo era eso. Ah, No ok. podría. Ajá. Una imagen real es justo que la puedes proyectar en una pantalla, pero una imagen virtual no, porque se forma del otro lado de la lente. Hay un video muy bueno de Julieta Fierro, más adelante les pongo el link. Perdón, es que aquí hay mucho ruido, como abrí mi ventana. Tengo un vecino que trabaja herrería y ahorita está trabajando. Hay un video muy bueno de Julieta Fierro, lo voy a buscar y se los comparto ahí en Edmodo, para que vean cómo se forma una imagen virtual. Sí conocen a la doctora Julieta Fierro, ¿verdad? Es Sí, divulgadora de la creador. ciencia, astrónoma, etcétera. Entonces, sí, se refiere a eso justamente. La imagen real se forma pasando la lente en una pantalla y la imagen virtual se forma antes de la lente y entonces no lo podemos proyectar en una pantalla como tal. Se ve muy padre. Van a ver, les voy a compartir el video más adelante. Muy bien, sigan chicos, van muy bien. Bueno, ahora hablaremos sobre aberraciones de las lentes y los espejos. Especialmente nos enfocaremos en las aberraciones fuera del eje. Existen dos efectos que cuando los rayos de luz pasan a través de diferentes partes de la lente, provocan una dispersión de la imagen que no es circular. El primero de estos efectos lo conocemos como coma, que es cuando la imagen de un punto tiene forma de cometa, por eso coma, en lugar de un círculo. Esto lo podemos ver, creo que es con los telescopios cuando observamos las estrellas, que se ve como la imagen inferior derecha. Sin aberración veríamos un punto, por así decirlo muy técnicamente, al infinito, que sería la estrella, pero con aberración de la coma vemos esta dispersión de la imagen que con mucha imaginación tiene forma de cometa. Sí, se ve muy bien esa imagen, es muy ilustrativa. Sí. Sin aberración y con aberración. Es bastante buena esa imagen. Sí, y bueno, la coma en aberraciones oculares la podemos encontrar en la tercera línea y pues podemos ver cómo la E se ve igualmente distorsionada. El segundo efecto es el astigmatismo fuera de eje, que es cuando un objeto puntual se enfoca como líneas cortas, haciendo borrosa la imagen. Esto quiere decir que cuando la luz, de un punto focal atraviesa la lente, en vez de llegar exactamente al punto focal, llega a un área focal
y es lo que hace que veamos borroso. Y el astigmatismo en las aberraciones oculares, creo que la podemos ver en la segunda línea, es la primera. Igualmente se ve borrosa la imagen. Y la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Yo si me quito los lentes, no veo ninguna de esas S, pero está bien. Sí. Bueno, hablaremos sobre otras aberraciones. Una de ellas se llama curvatura de campo, que se produce si los puntos de imagen de los objetos fuera del eje se encuentran a una misma distancia de la lente, pero no caen sobre una superficie plana, sino que caen sobre una superficie curva. Es decir, que nuestro plano focal, pues no es plano, sino que es curvo. Y esto ocurre en las películas de las cámaras. Entonces, la película de las cámaras tiene este plano que es curvo, pero nosotros, la curvatura que tiene la retina de nuestros ojos corrige este efecto y es por eso que podemos ver la imagen plana, no curva. Otra aberración es la distorsión, que es el resultado de la variación de la amplificación a diferentes distancias del eje de la lente. Es por esto que un objeto que está en línea recta a cierta distancia del eje puede formar una imagen curva. Y tenemos diferentes tipos de distorsión si lo viéramos con una cuadrícula. Primero, la cuadrícula que está hasta la izquierda sería una geometría sin distorsión. Después tendríamos una geometría con distorsión de corsé o en cojín. Y finalmente tendríamos una geometría con distorsión de barril. Todas estas aberraciones de las que les he platicado, incluyendo a la aberración esférica de la que le hablarán mis compañeros, todas son monocromáticas y es posible corregir estas aberraciones, pero no totalmente. Bueno, más bien, no es posible corregir totalmente las aberraciones, sino que se pueden reducir al combinar dos o más lentes. Es decir, cuando tenemos lentes compuestas, como lo que les presentó mi compañero en los oculares del microscopio. Sí, muy bien. Fíjate que, por ejemplo, con los celulares, no sé, a lo mejor en algunos casos, no en todos, pero yo con algunos que he tenido, he notado que cuando se toman fotos, las personas que salen a la orilla del celular tienen un efecto así como parecido como el que dice geometría con distorsión de barril. Como que no sale bien el rostro de las personas que están muy a la orilla de la foto. Posiblemente sea eso, sea ese efecto. Sí, No lo sé. casi como las GoPro, ¿no? Que luego van grabando y Ándale. se ven distorsionada la imagen. Ajá, ándale. Todos saben que es una GoPro, ¿verdad? Una camarita de estas para grabar en acción, para actividades deportivas. Muy bien, sí, solo comentario cultural. Adelante. Sí. Y bueno, entre estas aberraciones de lentes, como ya vimos, pues no, estas superficies esféricas no forman imágenes perfectas, entonces, pues estos rayos de luz que deberían de pasar por el centro son dispersados hacia otras direcciones. Bueno, la aberración esférica es un término que está aplicado para describir cuando los rayos procedentes de un punto y que atraviesan la parte más externa de la lente tienen distinto foco que los que pasan por el centro de la misma. Pues es decir, que es la capacidad de la lente para formar una imagen con foco en un solo plano. Y se puede observar entonces que los bordes de la imagen se forman en un plano distinto al del centro. Bueno, esto está dado por una refracción desigual de la luz al pasar por una lente convergente, donde la curvatura y el grosor no son las mismas. Y pues esta aberración esférica se manifiesta como en pérdida de contraste, dándole a la imagen una apariencia poco nítida. Y esta aberración se corrige colocando un diafragma por delante de la lente o combinándola con distintos lentes divergentes. Como podemos ver ahí en la figura 2, se muestra la imagen de un objeto afectado por esta aberración esférica, y si lo comparamos con la figura de arriba, pues se nota que debido a esta aberración esférica, los rayos de luz
que deberían de pasar por el centro son dispersados hacia afuera. Ok, ajá. Bueno, yo les hablaré un poco más acerca de la aberración cromática. Y bueno, como los compañeros del equipo anterior nos comentaron, una aberración cromática es la distorsión de una imagen creada por un sistema óptico. Bueno, esto se origina debido a que, como sabemos, la luz no es monocromática. Entonces, los distintos colores de la luz tienen distintas velocidades dentro del material de las lentes y, y por lo tanto tienen distinto índice de refracción. Como se puede ver en la figura 1, se observa que los rayos azules se refractan y se desvían más que los rayos de color verde y estos más que los rojos. Bueno, cada uno de estos rayos se intercepta en distintos focos al eje principal y como consecuencia de esto se forman imágenes del objeto en diferentes planos focales. Existen dos tipos de aberración cromática. La primera es la aberración cromática axial y esta ocurre cuando las longitudes de onda de color no convergen en el mismo punto y esto ocasiona una distorsión tanto en las esquinas como en el centro de la imagen, mostrándose una combinación de colores de rojo, verde y azul en los contornos exteriores e interiores del objeto. La segunda es la aberración cromática lateral. Esta ocurre cuando los colores sí coinciden en el mismo plano focal, pero no todos se encuentran en el mismo punto. Este tipo de aberración se manifiesta formando bordes degradados de color en los objetos. Sí, muy bien. Ahí se veía perfectamente en la Bueno, imagen. me falta Ahora, un poquito. Sí. Ajá, adelante. Bueno, esta aberración cromática se hace evidente en las lentes simples y pues en la actualidad se hace la corrección para esta aberración utilizando lentes construidos con diferentes tipos de vidrios. Normalmente se utiliza una lente convexa con un vidrio que se llama crown, que es un cristal de baja dispersión, y se ocupa una lente cóncava de vidrio flint, que es una lente de alta dispersión. De esta manera se hacen coincidir los rayos de la luz roja y la luz azul en el mismo foco. Bueno, a este tipo de lentes se les denomina cromáticos. También existe otro tipo de lentes que se utilizan cuando se quiere corregir todavía más la aberración cromática y se llaman semiapocromáticos. Y estos se confeccionan con un mineral que es el fluorita, que posee propiedades ópticas que permiten alcanzar un alto grado de corrección. Y bueno, por último, también pues actualmente existen lentes llamados apocromáticos, que están fabricados con varios lentes convergentes y también divergentes, para hacer coincidir en un solo plano las imágenes de los tres colores básicos, que son el azul, el verde y el rojo, y pues así eliminan la aberración cromática. Y ya. Ok, perfecta explicación. Muchas gracias. ahora hablaremos sobre la formación de la imagen en el microscopio compuesto. Como ya sabemos, el microscopio compuesto tiene lentes en los objetivos y en el ocular, y este se utiliza para ver objetos que están muy cerca. El objeto se coloca más allá del punto focal del objetivo y se forma la imagen I1, que es la que tenemos. No sé si me podrían ayudar a resaltar dónde está. A ver, otra vez. Ah, ajá. I1, Ajá. ajá, abajito. Ahí está. Muy Esa es la bien. imagen que obtenemos y es formada por la lente del objetivo. Esta imagen es real, o sea que se puede proyectar y se encuentra lejos de la lente y se ve de forma agrandada. Esta imagen I1 es amplificada por el ocular en una imagen virtual muy grande, que es I2, que se encuentra hasta abajo en la esquina inferior izquierda. Ujú. Y esta es la imagen que nosotros vemos, la cual está invertida. Así es, no vemos la imagen real, ¿no? Sino Real, sí, no. no es virtual la que percibe nuestro ojo al pasar por todo el camino del microscopio. Muy bien. Y eso sería todo, compañeros. Muchas gracias. Perfecto, un aplauso. Muy bien.
¿Tienen alguna duda, chicos? Estuvo muy bien. Todas han estado muy bien las presentaciones. Fue muy claro, pero bueno, si hay dudas, es el momento de compartirlas. ¿No tenemos dudas? Bueno, parece que no. Yo ahora me quedé sin dudas también, entonces, si gustan, pasamos al siguiente. Muy bien, excelente presentación. Vale, muchas gracias. De nada, ustedes. A ver, espérenme un segundito. ¿Cómo se sienten? ¿Estamos bien o quieren que hagamos una pequeña pausa? Estamos bien. Cuando acabemos las exposiciones. Ah, muy bien. Espérenme, Sí, déjenme cuando acabe. pausar tantito la grabación.